Hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás destinado a repetir la historia de salud de tu familia? Tengo una noticia fascinante para ti. La ciencia ha descubierto que no somos prisioneros de nuestros genes. Bienvenidos a este episodio especial donde vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de la epigenética, una revolución científica que está cambiando todo lo que creíamos saber sobre nuestra salud. Durante décadas, pensamos que nuestros genes eran como un guión inamovible de nuestra vida. Pero, ¿y si te dijera que tú tienes el poder de reescribir esa historia? La epigenética nos demuestra que cada decisión que tomas, desde el desayuno que eliges hasta las horas que duermes, tiene el poder de activar o silenciar tus genes. Imagina que tus genes son como un piano. Están ahí, con todas sus teclas, pero eres tú quien decide qué melodía tocar. Tu estilo de vida, tu alimentación, tu actividad física, incluso la forma en que manejas el estrés, son las notas que componen la sinfonía de tu salud. En este viaje, descubrirás cómo pequeños cambios en tu día a día pueden tener un impacto profundo en tu bienestar. No estamos hablando de dietas milagrosas ni de rutinas imposibles, sino de decisiones conscientes y sostenibles que pueden transformar tu futuro. La ciencia lo confirma. Tienes más control sobre tu salud del que imaginas. Cada día es una nueva oportunidad para reprogramar tu biología y escribir un nuevo capítulo en tu historia. Si este tema te parece tan fascinante como a nosotros, te invito a que nos acompañes en este viaje de descubrimiento. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Tu salud está en tus manos, y juntos aprenderemos a tomar el control. Nos vemos en el próximo episodio. ¿Sabías que no estás condenado por los genes que heredaste? Durante mucho tiempo pensamos que nuestro ADN, ese manual de instrucciones genético, era nuestra única historia de salud. Creíamos que si tus padres o abuelos tenían diabetes o sobrepeso, estabas destinado a lo mismo. Pero la ciencia ha descubierto algo fascinante que lo cambia todo: la epigenética. Imagina que tu ADN es un manual de cocina con miles de recetas. La genética te da el manual. Pero, ¿qué pasa si solo lees algunas recetas y otras las ignoras? La epigenética son las notas adhesivas y los subrayados que le pones a ese manual. No cambian la receta original, pero sí le dicen a tus células qué recetas leer y cuáles dejar de lado. Por ejemplo, la epigenética puede poner una nota adhesiva para que el gen que promueve la quema de grasa se active, o puede tachar el gen que causa la inflamación para que no se lea. Y aquí viene la parte más importante y empoderadora. Tú tienes el control de esos marcadores. Tu estilo de vida, tus hábitos diarios, son los que determinan qué notas adhesivas vas a poner en tu manual genético. Factores como el estrés, la calidad de tu sueño y especialmente la dieta están constantemente escribiendo en tu ADN, diciéndole qué genes activar y cuáles silenciar. En resumen, tus genes son importantes, pero tu estilo de vida es el que tiene el poder de decidir cómo se expresan. Tu ADN no es tu destino. En el próximo video de esta serie, vamos a profundizar en cómo esos marcadores funcionan a un nivel molecular, hablando de la metilación del ADN y las histonas. No te lo pierdas, porque entenderás con exactitud cómo cada bocado de comida puede cambiar tu vida a nivel genético. Si te ha gustado esta información, no olvides darle like y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ningún video sobre cómo tomar el control de tu salud. Nos vemos en el próximo video. Hola a todos. En nuestro último video exploramos la epigenética como el software de nuestros genes. Pero, ¿te has preguntado cómo funciona realmente? ¿Qué son esos misteriosos interruptores moleculares que tanto mencionamos? Hoy, vamos a sumergirnos en los dos mecanismos más fascinantes que hacen que la epigenética funcione: la metilación del ADN y la modificación de histonas. Empecemos con la metilación del ADN. Imagina que tienes un libro gigante. Ese es tu ADN. La metilación es como poner pequeños sellos químicos, llamados grupos metilo, en ciertas páginas de ese libro. Estos sellos son como un marcador permanente que dice: no leas esta página. Cuando un gen está metilado, tus células tienen dificultad para leerlo, efectivamente silenciándolo. Si quitas ese sello, el gen se activa y comienza a expresarse. Ahora, pasemos a las histonas. Tu ADN no está flotando libremente en tus células. Se enrolla alrededor de unas proteínas llamadas histonas, como un hilo de pescar en un carrete. La epigenética puede modificar estas histonas de formas fascinantes. Si las modificamos de una manera,
El ADN se enrolla más fuerte y el gen queda inaccesible. Si las modificamos de otra forma, el ADN se relaja y el gen se vuelve fácil de leer. Es como ajustar el volumen de cada gen. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Todo esto está conectado con tu alimentación. En nuestro próximo video te mostraremos cómo los nutrientes que consumes se convierten en los materiales que tu cuerpo usa para crear estos sellos y modificaciones. Verás tu dieta de una forma completamente nueva. Si te ha gustado este video y quieres entender mejor cómo tus hábitos afectan a tus genes, no olvides darle like y suscribirte. Activa la campanita para no perderte el próximo episodio donde revelaremos la conexión entre tu plato y tus genes. Nos vemos pronto. Hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas pueden comer de todo y no engordar, mientras que otras suben de peso con solo mirar un pastel? La respuesta está en tus genes. O mejor dicho, en cómo tus alimentos hablan con ellos. Imagina que tus genes son como interruptores de luz. Pueden estar encendidos o apagados. ¿Y sabes quién tiene el poder de cambiar estos interruptores? Exacto, tu comida. Es fascinante, ¿verdad? Tu cuerpo es como una fábrica gigante, donde pequeños trabajadores, llamados enzimas, están constantemente colocando sellos especiales en tu ADN. Pero estos trabajadores necesitan herramientas para hacer su trabajo. ¿Y adivina de dónde vienen estas herramientas? De tu plato. Por ejemplo, esos folatos y vitaminas B que encuentras en los vegetales de hoja verde son como las llaves que necesitan estos trabajadores para hacer su labor. Sin ellos, la fábrica simplemente no funciona bien. Es como intentar construir una casa sin martillos ni clavos. Y aquí viene lo más interesante. Tu dieta está literalmente programando tu metabolismo. Pero cuando llenas tu plato de vegetales coloridos, frutas y proteínas saludables, es como si le dieras a tu cuerpo un mensaje diferente. Enciende los motores. Estos alimentos activan genes que te ayudan a quemar grasa y usar la insulina de manera más eficiente. Es como pasar de un motor viejo y gastado a uno nuevo y potente. Y esto es solo la punta del iceberg. ¿Sabías que lo que comes hoy podría afectar incluso a tus futuros hijos? En nuestro próximo video te contaremos historias asombrosas que te harán ver la comida de una manera completamente diferente. Si te ha gustado esta información, no olvides darle like y suscribirte. Activa la campanita para no perderte nuestra próxima entrega sobre cómo tus decisiones alimentarias pueden dejar un legado que dure generaciones. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez te has preguntado si tus hábitos de hoy podrían afectar a tus futuros hijos? Lo que estás a punto de descubrir te sorprenderá. Imagina dos ratones gemelos idénticos genéticamente. Uno es obeso y amarillo, mientras que el otro es delgado y marrón. Parece imposible, ¿verdad? Pero es completamente real, y la explicación está en algo fascinante llamado epigenética. Estos ratones nacieron de los mismos padres agutí, pero hay un detalle crucial que lo cambió todo. La madre del ratón delgado recibió una dieta especial, rica en ácido fólico y vitamina B12. El resultado: esta alimentación activó mecanismos epigenéticos que silenciaron el gen causante de la obesidad y el color amarillo. Es como si la naturaleza tuviera un interruptor que puede encender o apagar ciertos genes, y todo depende de lo que comemos. Fascinante, ¿no crees? Pero esto no solo ocurre en ratones. Viajemos en el tiempo a los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial. Miles de personas sufrieron una hambruna terrible, conocida como el invierno del hambre. Lo más impactante no fue solo su sufrimiento inmediato, sino lo que descubrieron años después. Los bebés que fueron concebidos durante esta época de escasez desarrollaron una predisposición sorprendente a enfermedades como diabetes, obesidad y problemas cardíacos. Y no fue casualidad. La falta de nutrientes durante el embarazo dejó marcas epigenéticas en estos niños, alterando la forma en que sus genes se expresarían durante toda su vida. Es como si nuestro ADN fuera un libro y la epigenética el marcador que resalta ciertas páginas, decidiendo qué partes se leerán y cuáles permanecerán en silencio. Estas historias nos muestran algo extraordinario. Nuestras decisiones de hoy no solo nos afectan a nosotros, sino que pueden influir en las generaciones futuras. Es un poder increíble, pero también una gran responsabilidad. En nuestro próximo video profundizaremos en cómo estos descubrimientos pueden ayudarnos a combatir la obesidad y la diabetes. Si te ha gustado esta información, no olvides darle like y suscribirte. Tu salud y la de tus futuros hijos podrían depender de lo que aprendas aquí. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, tus hábitos de hoy escriben el futuro de mañana.
¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas luchan contra el sobrepeso a pesar de hacer dieta? La respuesta podría estar en tus genes, pero no de la manera que piensas. La obesidad y la diabetes no son simplemente el resultado de contar calorías. Son el producto de una batalla molecular que se libra en tu cuerpo, y la epigenética está en el centro de todo. Imagina que tus genes son como interruptores que se pueden encender o apagar. Cuando consumes una dieta alta en azúcares y grasas saturadas, activas genes que promueven el almacenamiento de grasa y la inflamación crónica. Es como si tu cuerpo se reprogramara para almacenar más grasa, incluso cuando sigues la misma dieta que antes te funcionaba. Pero la historia se complica aún más con la diabetes tipo 2. Tus células se vuelven sordas a la insulina, como si hubiera un cortocircuito en tu metabolismo. La epigenética puede causar esto cuando una dieta poco saludable crea marcas que reducen la sensibilidad a la insulina. Aquí viene la buena noticia. Estos cambios son reversibles. Tu ADN no es tu destino final. Con los alimentos correctos y hábitos saludables puedes reescribir tu historia genética. En nuestro próximo video te revelaremos exactamente qué alimentos necesitas para reprogramar tus genes y optimizar tu salud. Si te ha gustado esta información, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nada. Tu salud te lo agradecerá.